¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, hermano, el pecado es pecado, la ley no es pecado. Ok, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces la ley, entre otras funciones, tuvo la de revelarnos que somos pecadores. O sea, si no hay una ley que diga no codicies o no forniques, no sabríamos que codiciar es pecado, no sabríamos que fornicar es pecado. Gracias a la ley sabemos que es pecado y que no lo es. Ok, en ninguna manera, pero yo no habría conocido el pecado, más bien no habría llegado a saber que era pecador, sino por medio de la ley. Y es por eso que primero llegó la ley y luego Cristo. Primero tenía que llegar la ley, todos bajo condenación, y luego el Redentor. Ok, hermano. Entonces, repito, esto es muy importante. Porque no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión o aprovechándose, ¿verdad? La ley del pecado que está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Velo a ver a Jeremías 17. El pecado que mora en ti y en mí, tomando ocasión o aprovechándose del mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia, porque la ley dice no codicies, pero todo el día codiciamos y más y más y más, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero para que, hermano, la ley no te juzgue, pues tienes que estar muerto con Cristo a la carne. Si no, necesariamente la ley se sigue de oficio, punto. Ok, hermano. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿sí? Tú también y yo también. No teníamos ni la más remota idea de la ley de Dios. Pero llegó el momento en donde ya la conocimos. Igual Pablo pensaba que conocía la ley de Dios, pero no la conocía verdaderamente. Ok, conocía la ley de los rabinos, la ley de la iglesia, pero no realmente la ley de Dios. Él llegó a entender como tú y yo. Yo sin la ley vivía en un tiempo, bueno, pero vivía en su propia ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué acicatea el pecado? El que vivamos por ley. O sea, si tú, por ejemplo, dices, mi ley es no tomar alcohol, lo más seguro es que tarde o temprano acabes bien borracho, pues. Porque te pusiste una ley que Dios no puso. Dios dice, absténganse del pecado, no absténganse del alcohol. Si el alcohol te está destruyendo, pues sí, también abstente de él, ¿verdad? Pero no por medio de AA, hermano, sino por medio de Cristo, ¿verdad? Ok, hermano. Porque además el hecho de que no tomes, pues no te añade nada, nada más ya no tomas. Ok, hermano, y normalmente pues están muy orgullosos de ya no tomar. Así es, hermano. Ok, entonces venido el mandamiento, el pecado se reavivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque todos los mandamientos de la ley son para vida, pero el problema es que no podemos cumplirlos. Ok, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión o aprovechándose del mandamiento de la ley, me engañó. El pecado, el diablo, viene con engaños, viene con mentiras. Viene a decirte que si te masturbas vas a desestresarte. Viene a decirte que si te compras un último modelo vas a ser muy querido por todos y todas. Viene a decirnos que si vamos a estudiar a Japón, hermano, pues vamos a Dubái también, vamos a empezar a ser pues grandes, hermano. Viene con toda clase de mentiras. Ok, entonces vino el pecado, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley de Moisés, sí, es la ley de Dios, no es de Moisés. Y el mandamiento de la ley también es santo, justo y bueno. Pero el problema es que yo no soy santo, ni justo ni bueno. ¿Cómo puedo cumplir una ley justa, santa y buena siendo un perverso? No se puede. Entonces viene el único justo, el único santo, el único perfecto. Dice a un lado, mis hijos, yo muero por ustedes, yo los perdono y ahora libres de toda condenación. Luego lo que es bueno, ¿qué es bueno? La ley, ¿verdad? Pero mejor es Cristo. Claro, hermano. Vino a ser muerte para mí, sí, por increíble, por causa del pecado, hermano. Para mostrarse, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse o para manifestarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué increíble, ¿verdad? Cómo la ley realmente revela que somos pecadores. Y sin la ley
hubiera sido imposible. Por eso bendito sea su nombre, que primero mandó la ley como un ayo temporal, ¿verdad? Porque no mandó la ley para que, hermanos, nos quedemos en ella confinados, ¿verdad? Ahora que si Israel y los que se convierten al judaísmo, judíos prosélitos, pues creen que la ley los libera, pues hermano, evidentemente tienen un velo, porque tú y yo ya tratamos de seguir la ley y nunca experimentamos libertad. Ok, muy bien, hermano. Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y sí, si seguimos la ley, por eso los legalistas son los más grandes perversos. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Ok, pero nosotros no somos espirituales, somos carnales, vendidos al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, mas mira lo que dice Pablo: yo soy carnal, vendido al pecado. En pecado fuimos concebidos, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Ahí está la prisión en la que están todos los que viven en pecado. Hago no lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Al principio, el pecado no se presenta como algo malo. Es un poquito después que se ven las consecuencias. Ve el ejemplo en Eva. Eva no se dio cuenta inmediatamente que había cometido el pecado más grave, el original, pero llegó a darse cuenta cuando se sintió avergonzada y se fue a esconder debajo de un arbolito, debajo de las buenas obras, ¿verdad, hermano? Ok, así es, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la culpa no la tiene la ley. Hago lo que no quiero porque soy vendido al pecado, nada tiene que ver la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello que aborrezco. ¿Tú realmente, hermano, amas ser adúltero con tu mujer? No, nada más que no puedes dejar de ser adúltero. Tú ya no quieres gritarle a tus hijos ni pegarles, pero no puedes porque la ira es mayor. Tú ya no quieres masturbarte, pero hermano, llega el chorro de agua y moriste. Tú ya no quieres decir groserías, pero están arraigadas en el lenguaje desde que nacimos. Tú ya no quieres estar dentro de una botella de Tonayan, pero el Tonayan es más fuerte que tú. Entonces, hermano, si quieres dejar de hacer lo que aborreces, ve con Cristo para que corte, ¿verdad? Pues el yugo, ¿verdad, hermano? Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿a quién estamos juzgando? Al pecado que mora en mí. Ya no eres tú. ¿Quién está haciendo? El pecado, la criatura vieja. Ok, hermano. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Vaya, sí mora el deseo de hacer el bien, pero la voluntad no. Además, en todo caso, existe el deseo de hacer el bien según nuestro criterio. Pero resulta que para lo que nosotros es bueno, muchas cosas de lo que consideramos que es bueno, para Dios es malo. Entonces tenemos que oír qué es verdadera bondad, qué es verdadera justicia, quiénes son los verdaderos delincuentes, cuál es la verdadera enfermedad, quiénes son los malos, y pues ya lo sabemos, los malos todos, los delincuentes todos, los pobres todos, y hermano, el único, Yeshua. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien, el deseo de hacer el bien, sí está en mí, pero no el hacerlo. La voluntad está vendida a Satanás. Repito, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no la capacidad, no el poder para llevar a cabo este bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Qué lamentable condición la nuestra, hermano. Cristo quiere acabar con eso ahorita, para que no sigas haciendo lo que aborreces, hermano, y lo que nos destruye, y en primer lugar lo que ofende a Dios. Ok, hermano. Y si hago lo que no quiero, ya no quiero, pero no puedo. El pecado nos lleva arrastrados. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sí, pero no por eso vamos a andar de cínicos. No, pues yo no robé,
Fue el pecado que mora en mí. Yo no forniqué, es el pecado que mora en mí. Fue mi pecado. Fue mi pecado, ¿eh? Le tienen la culpa. Échale la culpa al pecado. No, hermano. A la cárcel a mí, Así es, llegas allá ante el juez, te robaste el banco. No, yo no. Fue mi pecado que mora en mí. Bueno, hermano, ok. Sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el pecado que mora en mí? Matarlo, acabarlo. Despedazarlo en el nombre de Jesús. Ok, hermano. 3 versículos y acabamos, hermano. Ok, fíjate, hermano, sino el pecado. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ay, hermano. Ahora, el mal es una ley. Aquí es ley, la ley del mal, punto, la ley del pecado. El único que triunfa sobre la maldita ley del pecado es Cristo. Ok, hermano. Pablo dijo, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo quiero hacer el bien, dice Pablo. Tú también. ¿Quieres agradar a Dios? Eso es hacer el bien. Pero no puedo. El pecado no me deja. Pues es que, hermano, muere a tu pecado, empieza a subir con Cristo para que ya empieces a hacer lo que te agrada. Ok, hermano. Al principio, por ejemplo, pues, hermano, mira, mejor me callo, hermano. Según el hombre interior, fíjate, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está esa ley? Dentro de mí. Así es, ok, hermano. Y esa ley del mal o del pecado es más fuerte que yo y que tú. Así es, hermano, muy bien. ¿Puedes con la comida? A ver, hermano, ¿eres capaz de ver una pizza de 20 metros sin comértela? En el Zócalo, ok, hermano. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿sí? Pero, hermano, fíjate, pero no acaba ahí. Es que dentro de mí también veo otra ley, inscrita o escrita o esculpida, dice en Jeremías 17, en mis miembros. Esta ley se revela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado, cuyo fin es la muerte. La ley del pecado que está escrita en mis miembros. Y ante esta fotografía, Pablo dice estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yeshua, porque así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta situación va a acabar cuando recibas a Cristo, no antes. Ok.